¿Qué tal amigos, amantes del bonsái? Y bienvenidos a mi taller del bonsái. Hoy tengo este video de un árbol que publiqué hace días atrás. Es un jaboticaba y quise llamarlo hoy poda de formación. ¿Por qué poda de formación? Porque es prácticamente el primer paso que realizamos cuando recuperamos un árbol, cuando compramos un árbol en algún vivero, cuando hacemos un yamadori o cuando dejamos algún árbol crecer libremente, ya sea en la naturaleza o en una maceta, para engrosarlo, para desarrollar ramas, etcétera, etcétera. La poda de formación es tal vez en diseño el primer paso, como dije, que debemos utilizar para definir la forma futura del árbol, definir la forma estructural en que sus ramas van a estar dispuestas, el ángulo de plantado, etcétera, etcétera, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Ok, este árbol yo lo publiqué, como les digo, hace unos días atrás. Es un jaboticaba, es un obsequio de un amigo, don Pablo, que muy amablemente me lo regaló. Él dejó el árbol crecer libremente por espacio de unos 8 años. Este era un jaboticaba obviamente muchísimo más pequeño, delgadito, chiquitito. Estaba sembrado en una maceta de barro redonda y lo dejaron puesto sobre la tierra propiamente. El jaboticaba, obviamente con el tiempo, con los años, empezó a crecer demasiado. Las raíces se salieron por debajo de la maceta de barro, se enterraron en la tierra y el árbol empezó a crecer. Cuando yo saqué este árbol, que simplemente lo que hice fue despegarlo, por cierto, la maceta se quebró a la hora de sacarlo porque había mucha raíz adentro. El árbol era, bueno, no da la toma, pero era más o menos de 1 metro de ancho por, no sé, 80 centímetros de alto. Todo esto era follaje. Yo lo reduje, obviamente, porque no podía hacer el video inmediatamente cuando lo traje por una cuestión de clima. Así es que simplemente corté lo que había debajo de la maceta. Como digo, la maceta se quebró. Yo me traje el árbol con lo que tenía de tierra, con lo que le quedó raíces, y lo sumergí en agua con Super Dry, más o menos por unas 24 horas, para darle chance al árbol que recuperara. Era necesario aclarar el follaje lo más posible, pero a la hora ya de pasarlo a una maceta nueva de entrenamiento, era necesario quitar todo el follaje para que el árbol no se resintiera, porque se eliminó el resto de la tierra, se lavaron las raíces y etcétera, etcétera. Entonces el árbol se defolió completamente, o quedó defoliado completamente, porque se cortó todo el alto de lo que era donde había follaje. Así es que esto es lo que quedó. Obviamente el árbol hay que definirle una estructura, hay que definirle un ángulo, hay que definirle una forma, y necesitamos con eso tener que cortar bastante. Yo puse 2 opciones: dejar el árbol plantado así o dejar el árbol con una inclinación. Yo decidí, y de acuerdo a los comentarios y muchas ayudas que me brindaron en el canal, en la página y por otros medios, decidí trabajar el árbol inclinado. Y les voy a dar varias razones. Primero les voy a decir la razón por la que no trabajé el ángulo central como está así plantado propiamente el árbol, que de hecho lo planteé así a propósito para poder empezar a ver opciones. Este árbol perfectamente se podría trabajar con este frente que se ve acá. Voy a acercarme un poco. Dejar esta rama como si fuera el ápice, dejar estas 2 ramas laterales, tengo una más baja que otra, y hacer el árbol pequeñito, muy compacto. Se podría hacer. Sin embargo, hay algo que ya eso es una cuestión propiamente de gustos, y es que perdería toda la ramificación que usted puede ver acá, las curvas, el grosor de estas ramas, se perdería en gran parte o casi totalmente, porque esto habría que cortarlo prácticamente acá, ¿verdad? Y cortar aquí para empezar el árbol prácticamente de cero. Entonces todos estos crecimientos, todos estos grosores de ramas se perderían con esa poda tan drástica. No es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero ahí depende mucho el gusto, ¿por qué no? Y la visión que se tenga en este caso del diseño del árbol. Así es que yo decidí y concordé con varios compañeros que me hicieron la misma observación de trabajar el árbol inclinado hacia este lado. Justamente ustedes están viendo el árbol de frente. Vamos a inclinar el árbol hacia este lado para tratar de rescatar hasta donde se pueda las ramas y los movimientos que ya tiene, el crecimiento que ya tiene este árbol, para que podamos aprovecharlo. Así es que el ángulo, déjeme nada más acomodarlo, que esto es un torno con variación de ángulo que me inventé. Entonces nada más déjeme ponerle los soportes. Ok, entonces el nuevo ángulo del árbol, voy a correrlo un poquito.
el nuevo ángulo del árbol va a ser este. Voy a acercar un poco más la cámara para que usted lo pueda ver mejor. Creo que ahí. Ok. El nuevo ángulo va a ser este acá. Entonces yo voy a trabajar una nube de follaje justamente acá, que va a ser mi ápice. Voy a trabajar otra nube de follaje aquí, otra nube de follaje acá, otra aquí y el lado demás con esta. Entonces va a ser el árbol como inclinado. Muy bien. Partiendo de ese hecho, yo voy a tratar de rescatar, como les digo, hasta donde pueda, la cantidad de ramas que yo pueda tener para respetar, como les digo, ese crecimiento tan bonito que tiene el árbol. Primero, elimino lo que definitivamente sé que no puedo quedarme, y es esta rama, que lo pueden ver, este crecimiento que tiene acá. La rama se curva hacia este lado, entonces es algo que yo debo eliminar. Entonces, para eso yo voy a tratar de rescatar este brotecito que se ve acá, justamente este de aquí. Entonces voy a cortar por encima de ese brote para estimular la brotación en este. Entonces cortamos. La madera del jaboticaba es bastante dura. Ahí cayó. Ahí cayó. Luego esto se puede rebajar. Déjeme cambiar un segundito de tijera porque la vieja confiable es la que está más afilada. Ok, entonces ya yo eliminé esta parte, ese brote que estaba mal posicionado. Esto me va a ayudar para esta rama a desarrollar como una posible rama de contrapeso acá, por todo el peso tan enorme que va a tener el árbol acá. Voy a rebajar un poco estas ramas de aquí para definir la altura máxima que va a tener el árbol. Entonces voy a aprovechar la bifurcación que ya tiene y vamos a marcar ahí y vamos a marcar aquí. Ok, cortamos ese y cortamos este que viene para acá. Ok, ya yo definí la altura máxima de mi árbol. Hasta aquí va a llegar la primera nube de follaje. Entonces de aquí para abajo yo voy reduciendo el follaje, las ramas, a como tengo para hacer varias escalas de follaje. Vean este detalle acá, vean esta rama crece como un codo acá. Yo debería cortar esto justamente acá para que la rama quede recta y desarrollar follaje. Sin embargo, le voy a dejar una pequeña elevación que es la que me va a ayudar a darle un poquito más de altura a la nueva nube de follaje que voy a desarrollar a partir de ahí. Muy bien, entonces ya la corté. Seguimos cortando. Necesitamos bajar esta, cambiar de mano para no estorbar. Esta que va a ir más o menos acá, esta que va a ir más o menos aquí y eliminar por completo esta otra. Pero para eso voy a usar la grande para no dañar mucho el árbol y que el corte sea más limpio. Vamos a ver si nos funciona. Entonces dijimos, siempre cortamos, yo siempre trato de cortar un poquito más arriba para que no haya problema, porque siempre va a secar un poco. Entonces que la nueva brotación llegue de aquí abajito. Esto lo podemos cortar por acá, pero este está demasiado grueso y vamos cambiando. No es que estoy haciendo demostración de herramientas, simplemente es que quiero dañar el árbol lo menos posible, porque está recién trasplantado y obviamente hay varias raíces finas que no quiero que se dañen. El árbol está bien anclado, sin embargo no quiero correr el riesgo de dañarlo. Entonces cortamos, ahí cayó, ok, repasamos un poquito el corte, que quede bien. ¿Cómo vamos? Perfecto. ¿Ve? Tengo una altura acá, tengo otra altura aquí más abajo, tengo una altura aquí más abajo, tengo una aquí también. Necesito eliminar
esta de acá. Vamos a ver si puedo eliminarla del todo. Esta sí tiene que ser al ras totalmente. Y está duro que no tienen idea. No sé si es que las tijeras les falta filo, las podadoras, o a mí me falta fuerza. Ahí cayó. Ok. Y lo que sigue es reducir un poco estas ramas que quedan un poco salidas. Esta va a pasar a ser nuevamente, voy a hacer la cámara un poquito para atrás. Esta va a tomar más protagonismo porque es la continuación de la rama más baja. Entonces voy a aprovechar esta ramificación fina y reducirla un poco solamente para darle más peso. Igual todo lo que tengo atrás. Afortunadamente tengo bastante ramificación trasera, que ahí lo podemos ver. Entonces puedo ir eliminando bastantes ramas y reducirlo al punto de dejar mi árbol de la forma en como yo lo quiero. ¿Ok? Entonces ya con esta poda de formación, con esta poda estructural, yo defino, de hecho esto hay que bajarlo un poquito más, yo defino la altura o el estilo, el ángulo, el tamaño que tienen las ramas, la posición en la que se van a poner. ¿Lo ven? Ahora sí, mucho mejor. Yo tengo ahí ya la estructura básica del árbol. Voy a hacerme más para acá, para ahora sí poder conversar con ustedes directamente. Aquí se me quedó el micrófono pegado. Ok, entonces yo ya con esta estructura que tengo aquí, ya con el ángulo que tengo, yo puedo saber que tengo que trabajar un ápice acá, bien bonito, otra nube de follaje acá y otra nube de follaje acá. Entonces el árbol va a tener movimiento, el árbol va a tener caída, va a ser muy dinámico. Ya lo reduje considerablemente de tamaño. Las raíces que quedaron acá van a quedar con suficiente fuerza para suplir el tamaño en el que quedó el árbol. Pudimos rescatar hasta cierto punto gran cantidad de ramas, por lo menos los movimientos principales, las primeras curvas, este lo puede ver, las primeras curvas que se hizo el árbol, porque prácticamente el árbol creció de forma natural y las curvas son de crecimiento propio de él, ¿ok? El árbol ahorita está plantado en sustrato al 100%. Esto que usted ve acá es una capa de abono orgánico que contiene guano también, que es muy especial para árboles recién trasplantados, para que Dios mío, ya no dije nada, para que le provea nutrientes de forma orgánica sin peligro de que vaya a quemar las raíces nuevas y el árbol pueda revitalizarse bastante. ¿Ok? Entonces esto es lo que nosotros llamamos una poda de formación o una poda estructural, donde definimos las principales ramas y sobre lo que vamos a empezar a ramificar el árbol. No que más futuro vamos a eliminar, lo que le vamos a quitar. Se puede pensar a futuro quitar otra rama, por alguna razón la dejamos, etcétera, etcétera, pero a grosso modo, lo que es la poda de estructura, la poda estructural o la poda de formación, se hace cuando el árbol uno trae así, por decirlo de alguna manera, en bruto. Con esto ya yo tengo mi estructura básica y con esto yo voy a empezar a equilibrar, como le digo, el árbol de alguna manera, para que ya yo tengo sabido con esta estructura, las ramas que van saliendo son las que yo puedo ir acomodando, son las que yo sé que voy a necesitar, y si sale alguna posición que no me sirve para el diseño que ya tengo pensado, la puedo eliminar con seguridad. Entonces el árbol quedó con ramas traseras, el árbol quedó con ápice, el árbol quedó con una buena rama principal que le vamos a dar bastante peso acá. Entonces, si usted se lo puede imaginar, en varios pisos, en varias nubes de follaje, el árbol va a quedar bonito. Le dimos un poquito más de movimiento al tronco, le dimos más protagonismo a esta primera rama que quedó en un muy buen ángulo, y le damos elevación con esto. El árbol se podría inclusive eliminar todo esto. Yo podría inclusive cortar todo el árbol acá y hacer el árbol simplemente aquí tirado hacia un lado como un azotado por el viento, pero ya esos son gustos y estilos, depende de lo que la persona quiera desarrollar. Así es que
esta es la forma en cómo hacemos una poda de formación. Aprovecho para mandar un saludo muy especial hasta España a un buen amigo y colega Sergio. Sergio, si me estás escuchando, un abrazo. Sergio me contactó hace unos días, conversamos largo y tendido de varios temas. Él es un amante apasionado del bonsai también, junto con su compañero, con un amigo, tienen un canal también de bonsai en YouTube que se llama SJ Bonsai Do. Un abrazo, Sergio, enhorabuena, para adelante con tus videos, ya pude ver algunos, vas muy bien. Y esto se trata de que todos compartamos nuestros conocimientos, de que hagamos amigos, de que nos llevemos bien y que cada día podamos difundir en todo el mundo este hermoso arte. Así es que este es el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, por favor hágamela saber al pie de este video. No olvide suscribirse a mi canal y también darle like a mi página, Mi Taller de Bonsai en Facebook. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Chao.